La marihuana, para algunos, sinónimo de violencia, lavado de dinero y guerra. Una pequeña planta, una simple hierba, tan controversial que el mundo entero no deja de hablar de ella. La marihuana es una mezcla verde o gris de flores secas cortadas en trocitos de la planta cannabis. Esta planta pertenece a la familia Cannabaceae y tiene propiedades psicoactivas. La especie se clasificó por primera vez en 1753. Los seres humanos han cultivado esta planta en el transcurso de la historia como fuente de fibra textil, aceite de semillas y alimento. Su fibra tiene usos variados, incluyendo la manufactura de vestimenta, cuerdas, textiles industriales y papel. El aceite de sus semillas se puede usar como combustible y en la preparación de alimento para el ganado. Marihuana es un término genérico empleado para denominar sus flores femeninas y al hachís, es decir, su resina, el cual se extrae del procesamiento de los tricomas glandulares, mayoritariamente asociados a las flores femeninas, que sintetizan y acumulan altos contenidos de cannabinoides. Debido a sus propiedades psicoactivas, es una de las pocas plantas cuyo cultivo se ha prohibido o restringido en muchos países. En 1936, durante la Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs, llevada a cabo en Ginebra, Estados Unidos promovió ante el resto del mundo, a través del Federal Bureau of Narcotics, un tratado de criminalización de cualquier actividad relacionada a la marihuana, la coca y el opio, incluida su cultivo, producción, manufacturación y distribución, con excepción de contextos médicos y científicos. El artículo 2 de esta convención invitaba a todos los firmantes a castigar severamente, en particular, con penas que implicaban la privación de la libertad a toda aquella persona que se involucrara con estas actividades no ilícitas. Sin embargo, muchos países presentes se negaron a suscribir ciertos apartados del tratado, y Estados Unidos, principal promotor de la convención, se negó a firmar alegando la flaqueza del resto de las naciones, sobre todo en asuntos relacionados a la extradición y la confiscación de bienes ligados al tráfico de drogas. Como podemos ver, la cannabis es una planta flexible, multifacética y con diversas cualidades. Sin embargo, precisamente estas bondades de la planta eran las que incomodaban a las corporaciones que estaban monetizando frenéticamente mercados como el del abastecimiento de papel industrial, el algodón y los hidrocarburos. Al parecer, en un principio fueron precisamente dos corporaciones las que se volcaron por completo para promover la prohibición de esta planta: DuPont y The Hearst Company. El banquero Andrew Mellon, quien se convirtió en el tesorero del gobierno del presidente Hoover, era uno de los principales inversionistas de DuPont, actualmente una de las mayores corporaciones del mundo y que en la época de 1920 a 1940 estaba consolidándose en el negocio de los petroquímicos y de los polímeros. Para ambas ramas del mercado, el cannabis resultaba una seria amenaza, pues de esta planta podrían derivarse tanto fibras naturales que redujeran el consumo de nylon, uno de los productos claves de DuPont en esos años, que amenazaba su apuesta por los hidrocarburos. Al establecer la marihuana como una sustancia ilegal, a nivel internacional, se dio paso al establecimiento de organizaciones criminales que se dedican a su distribución ilícita. Debido a los fuertes controles de los estados, los dirigentes de los llamados cárteles han tenido que ingeniarse mecanismos muy creativos para su distribución. Además, en países suramericanos como Colombia, líderes como Pablo Escobar no solamente llegaron a la cima del poder, sino que también se consideraban omnipotentes, debido a su enorme influencia en casi todos los aspectos sociales. En México, la influencia del narcotráfico se vio difundida por personajes famosos por su violencia. Por ejemplo, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Este fue considerado como el traficante más poderoso de su época, y es que los que se dedican a este negocio pueden pasar de ser campesinos a hombres de mucho poder, como es el caso de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. La influencia de los narcos en México es tan grande que en ciudades como Monterrey o Sinaloa se ha incrementado la violencia y paradójicamente las autoridades no han actuado.
sobre todo porque muchos cárteles poseen gran influencia sobre los gobiernos de turno en todos sus niveles. Para entender este fenómeno de mejor manera, se hace necesario analizarlo bajo tres premisas. Ya lo hemos dicho anteriormente, la primera, que no existe crimen organizado sin apoyo institucional y que por lo tanto se hace necesario combatir la corrupción que le da sustento institucional al crimen organizado. La segunda premisa nos habla de que el Estado ya no es la única institución de poder coercitivo en el México actual. Hoy tenemos un nuevo poder violento, de hecho, en busca de territorio. Y este poder busca, a través de la fuerza y la violencia, riqueza y legitimidad. La tercera premisa es que el crimen organizado, ya lo hemos dicho también, es una actitud ante el Estado y que precisamente es el tipo de Estado lo que genera un tipo de crimen organizado y no al revés. Bajo esta tesis tenemos que entender que estamos hablando de un conflicto de soberanía sobre un mismo territorio. Se debate, pues, el Estado y el crimen organizado por el mismo territorio. Que en México ya existe la narcopolítica en determinados territorios, en determinados estados. Tenemos, pues, por ejemplo, ya una presencia importante del crimen organizado y, por lo tanto, de la narcopolítica en Sinaloa, en Tamaulipas, en Michoacán, en Nuevo León, en algunas fronteras, y en fin, esto nos permite pues visualizar ya un problema presente, y tenemos que entender que esto se detonó con la alternancia, porque la alternancia, mis amigos, no vino a traer a México una era democrática, la alternancia trajo al país una era criminal. En la actualidad, el consumo de marihuana se encuentra bastante difundido. La gran mayoría de quienes la condenan sostienen que es la puerta de entrada a otras drogas. Al ser una sustancia psicoactiva, genera efectos como el síndrome amotivacional, mediante el cual una persona presenta un cuadro de pasividad, apatía, desinterés y fatiga. Según el Drug World Report, a nivel mundial 177.6 millones de personas son consumidores de marihuana y alrededor de 227 millones la han consumido por lo menos una vez en su vida. En México, la droga consumida con mayor frecuencia es la marihuana, seguida por la cocaína, mientras que el consumo de inhalables, alucinógenos y heroína se notifica menor al 1%. Conforme a la Encuesta Nacional de Adicciones en México, se tienen registrados 5.7 millones de consumidores de marihuana, de los cuales 550,000 son considerados adictos. Si alguien quiere fumar marihuana actualmente, si alguien lo quiere hacer, lo encuentra en 5 minutos. No más que la marihuana representa entre el 8 y el 12% de las ganancias de los narcotraficantes, pero representa el 80% de las transacciones. Eso quiere decir que es de uso mucho más común. Mucha gente en la cárcel, el 40% de las personas que están en la cárcel es por portar pequeñas cantidades de marihuana, el 40%. Muertes, desolación, familias separadas, gente sin trabajo. O sea, esos son los logros del prohibicionismo. Díganme una ventaja. ¿Alejaron la droga de los niños? No, los niños siguen consumiendo marihuana. ¿Alejaron la droga de los jóvenes? Tampoco. O sea, no hay una política efectiva. En cambio, si tú despenalizas y el Estado incide, vas a tener controles. A nivel mundial, la postura de los estados sobre la marihuana es diversa. Por ejemplo, en Corea del Norte, esta hierba no es considerada una droga, por lo que su cultivo y venta no se penaliza. En Estados Unidos, 24 estados permiten su uso medicinal y lúdico, entre ellos Alaska, Colorado y Washington. Por su parte, Canadá ha creado una regulación para su cultivo de manera terapéutica. En el caso de los países europeos, Portugal abolió el concepto de delito en torno a su consumo, pero el Estado ha limitado su posesión. Holanda, en cambio, desde 1979 permite la compra y venta de marihuana de manera legal en los coffee shops. Finalmente, en América Latina, Colombia permite la posesión de uso personal y su consumo no es penalizado. Algo similar ocurre en Chile, que bajo la Ley 20.000 permite el consumo de uso personal y privado, pero penaliza su uso en grupos, así como su producción y venta. Uruguay es sin duda el caso más destacable, ya que con la Ley 19.172
se regula la producción, venta y consumo del cannabis, mediante la intervención del Estado con planes integrales de educación y prevención. Es una persona mayor de edad, en uso de sus capacidades, decide fumar marihuana, lo va a hacer. Nadie nos puede proteger de nosotros mismos, porque es tu cuerpo, y es un asunto de libertad. Esto es, tú vas creando tu propia personalidad y vas haciendo con tu cuerpo lo que tú quieres. Hay gente que hace ejercicio, hay gente que se puede tatuar, hay gente que se corta el cabello de tal manera, hay personas que utilizan aretes, hay personas que se visten de traje. Cada quien hace, y hay quien no le gusta de esa manera. Y nunca vamos a tener, no podemos estigmatizar a las personas por cómo visten o por lo que les gusta. Al final todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. El debate internacional en torno a esta temática y a lo que representa desde el punto de vista humano, y sobre todo en lo relacionado a libertad, hace que el tema sea complejo. Quizá por eso, en México todavía continúa la controversia y la discusión sobre las implicaciones de legalizar esta hierba, aunque se han dado pasos importantes en esa dirección. ¿Esta es la solución a todos los problemas? No lo sé, pero tenemos que experimentar. Decía Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados distintos. Aquí tenemos años haciendo lo mismo. Definitivamente, ha llegado el momento de hacer las cosas de manera diferente, buscando alternativas que en lugar de castigar a los ciudadanos y violar sus derechos, los conduzcan a un desarrollo integral de sus capacidades, habilidades y valores. ¿Será posible para los mexicanos transformar esta realidad?